Presentamos Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional. Connie, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Matías. Estamos casi a 11 de abril. Mañana se cumple un mes desde que asumió este gobierno. Hoy día el presidente Gabriel Boric, con todo su gabinete, hizo un balance y reconoció que han habido turbulencias. Dijo, esa fue la palabra que usó el presidente en este primer mes. Turbulencias como la protagonizada por la ministra del Interior, Isquia Siches. Sobre ese tema, naturalmente, vamos a ahondar hoy también en esta semana en la convención. Una semana que es bastante clave porque hay bastantes plenos donde por lo pronto se va a votar sistemas políticos, que ha generado muchas polémicas, controversias y discusiones. Y la última semana ha generado, a partir de las encuestas estas que hablaban de que el rechazo ganaría, 4 encuestas, en que personeros políticos y dirigentes políticos relevantes como Ricardo Lagos, por nombrar uno, han salido a elevar, por decir, la exigencia del trabajo que tiene que hacer la convención y sacar una propuesta de calidad. Así que ese tema también estará hoy en Estado Nacional. Aquí comienza Estado Nacional. Identificamos que uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron, por ejemplo, a Venezuela, retornó con las mismas personas. Quienes miran para el lado y se hacen los lesos, y hay quienes los enfrentan y los enmendan. El caso de la ministra es el segundo. Ella lo único que hizo fue reproducir la información que le había dado un servicio especializado. La ministra va a seguir cumpliendo todas sus funciones y cuenta con mi confianza. O cambia a los equipos responsables o se va a hacer insostenible para el presidente Boric mantenerle en el cargo. El episodio lo doy absolutamente por superado. Si la derecha quiere interpelarla, está en su derecho, y me parece bien que en definitiva la ministra tenga la oportunidad de explicar. Cumplimos un mes de gobierno y es importante hacer un balance de este primer mes. Reencuentro con Isquia también, el presidente, ¿no? Con la ministra del Interior. ¿Por qué reencuentro? Yo nunca he dejado de verla. Ya, estamos aquí en Estado Nacional, en nuestro panel político. Los invitados de esta noche, el diputado Gonzalo Winter. Buenas noches, diputado, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Cristian Valenzuela, muchas gracias por estar aquí, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Catherine Martorell también, agradecido de que esté de vuelta aquí, es un tiempo que no la teníamos, muchas gracias. Es verdad. Y la senadora Jimena Rincón. Jimena, buenas noches, gracias Muchas por gracias. estar aquí. ¿Cómo queda la figura, la credibilidad, el soporte político de Isquia Siches después de lo que ocurrió esta semana? Chamboná, error, petición de perdón, cada uno tendrá su análisis al respecto. Y hoy, este fin de semana, los columnistas tenían, parece que casi pega única, analizar el caso Isquia Siches. Catherine Martorell. Bueno, yo creo que es súper complejo desde la perspectiva de que ella es la ministra del Interior, ¿no? Entonces, uno esperaría que ella, además que, de acuerdo a lo que se ha ido sabiendo, digamos, ella tenía la información el 25 de marzo, luego hace una entrevista en un diario y después va al Congreso, que es una instancia sumamente importante, sin antecedentes, cuenta esto, habla de personas que además eran expulsadas judicialmente, que nadie sabía dónde estaban. En realidad fue una chambonada de ella, como dijo, pero me parece que lo más grave no fue eso, sino que fue pedir disculpas, que es muy loable, pero pedir disculpas endosando la responsabilidad a una funcionaria que llevaba Gloria Daneri. 25 años en el servicio y que la verdad es que tampoco existen pruebas, por lo tanto se genera esto de la palabra de la ministra contra la palabra de una funcionaria. Entonces la responsabilidad política se asume, no se endosa. Y me parece que hubiese sido mejor si simplemente hubiese pedido las disculpas y pudiéramos seguir avanzando y evitando esta lista de chambonadas que llevamos. Jimena Rincón, no es el primer error que comete la ministra, el primero que reconoce y pide disculpas esa noche, pero ha habido varias situaciones que han ameritado críticas muy fuertes a su forma de liderar ese ministerio. ¿Cómo lo ve usted? Sí, la verdad es que lo dije el otro día y lo voy a repetir hoy. Sin lugar a duda un error grave, pero yo
tengo casi una obsesión. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas de seguridad y está el tema de la convención. Entonces, seguir centrándonos en la ministra, la verdad es que creo que nos desgasta y quita esfuerzo. Ahora, primero, perdón, pero es que es visto como, no como un error más, sino que es quien comete el error, que es quien tiene que liderar políticamente el gobierno. Yo lo dije el otro día, yo espero que el presidente ordene a su equipo, que esto sea como el último de los errores, porque tenemos demasiados desafíos en el país como para seguir dándole vuelta a esto. Yo coincido con lo que dice Catherine, efectivamente, bien las disculpas, pero ¿saben qué? Concentrémonos en lo que tenemos que hacer y el presidente tiene que ordenar. Él es el que gobierna, él nombra a sus ministros, a sus equipos y yo creo que no es bueno lo que pasó, pero no sigamos sobre eso porque no nos va a ayudar al desafío que existe hoy día en el país. Gonzalo Winter, no es habitual o no debiera ser habitual que un presidente tenga que explicitar el apoyo a su ministro del Interior. Uno lo da por hecho cuando el ministro está de ministro, que cuenta con todo el respaldo. ¿Cómo evalúan ustedes desde la coalición de gobierno este error de la ministra Siches? Sí, parto por la pregunta explícita que me hiciste, que es sobre el hecho de que el presidente haya dicho que apoya a su ministra. Yo creo que eso es más bien circunstancial, tiene que ver con cuál es la pregunta que le hicieron. Probablemente si la pregunta es ¿apoya usted a la ministra? Responder apoyo a la ministra es algo natural y cortés con el periodista. Pero un presidente puede no salir de su oficina, salir por el subterráneo, cuando sale sale al patio es porque quiere hablar. Como tú muy bien lo sabes, tenemos un presidente que es muy cortés con el gremio periodístico. Ahora, con respecto al asunto, yo creo que hay un error, que eso nadie lo puede negar, que es un error relativamente grave, un error que ya está más o menos esclarecido, o sea, ya no quedan asuntos relevantes que indagar. Y con respecto a que la... Sí, voy a hacerme cargo de eso. Sí quisiera ser un poquito preciso con algo. No es la ministra la que le endosa responsabilidad a la funcionaria. La ministra hace un tuit en donde dice pido disculpas y le pido disculpas además a Rodrigo Delgado específicamente. Que además eso es algo que está muy bien porque efectivamente cuando uno habla mal del gobierno anterior es a la persona que estaba a cargo. Y si bien yo creo que ya no lo había nombrado en la Cámara, menciona justamente diciendo a esta persona es la que yo principalmente he ofendido. Ahora quiero aclarar que es el servicio el que dice, bueno, tenemos que averiguar qué pasó, porque efectivamente la información salió de acá, pero sí quiero ser muy claro en algo, ese sumario en ningún caso exime de responsabilidad a la ministra. Es la ministra la que es responsable de qué es aquello que dice. Y aunque fuera el caso de que la funcionaria emitió una información que no era efectiva, tampoco eso, a mi juicio, una funcionaria que está de 1996 hasta la fecha, si cometió un error, bueno, me sigue pareciendo una excelente funcionaria. En cuanto a lo que concierne los medios de comunicación, también fue materia de análisis lo que dijo Isquia Siches, a que un medio de comunicación hubiese tapado esto, hubiese salido en primera plana, como si fuesen funcionales los medios de comunicación a un gobierno, a otro, a un partido o a otro, o a la política. ¿No es acaso una falta de respeto a la independencia de los medios? No necesariamente, porque decir que los medios tienen una línea editorial y que esa línea editorial, digamos, tiene justamente algunas diferencias entre distintos medios y que analiza, o sea, cada medio puede tener su visión de mundo distinta, ¿ya? Y uno puede hacer una observación sobre la visión de mundo que tiene un medio sin que eso sea un ataque a su independencia, porque es muy distinto decir, sabes que tú eres una persona que piensa distinto a mí y por lo tanto a tales temas tú le pones más énfasis y a otros no, a decir a ti te están pagando para atacarme. Son dos acusaciones completamente distintas. Cristian Valenzuela. Ahora, en general igual hay que evitar, yo creo que para los ministros, pelearse con los medios porque de cada 10 uno sale para atrás en 9. Yo me quiero salir de la discusión específica sobre este error o esta circunstancia y quiero llevarlo a algo más general, la importancia de este cargo. Gonzalo nos recordaba el otro día que Isquia Siches es la primera vicepresidenta de Chile. Y eso no es solo un símbolo, un honor, sino que también una gran responsabilidad. Yo considero que el cargo de ministro de Interior, de vicepresidente de Chile cuando el presidente está fuera del país, es demasiado importante como para dar vuelta a la página. Creo que aquí, más que un error en particular, hay una cadena sucesiva de errores todas las semanas que demuestran, lamentablemente, que la ministra Siches, a mi juicio, no está capacitada ni preparada para enfrentar este cargo. Creo que el día de mañana, ni Dios mediante, tuviéramos una guerra, tuviéramos un terremoto, tuviéramos un estallido delictual como tuvimos hace 3 años atrás,
yo no estoy en condiciones de pensar o saber, o tengo muchas dudas, y creo que muchos chilenos pueden compartir eso, si la ministra está capacitada para ejercer ese rol. Ella es una gran dirigente, fue una gran dirigente del Colegio Médico, tiene un liderazgo innegable, características que los chilenos valoraron en muchas encuestas. Ella cumplió un rol muy importante en la segunda vuelta de la campaña, qué duda cabe de eso. Pero la pregunta es, ¿eso te habilita para asumir un cargo de tanta relevancia? Y si te habilita para hacerlo o no, ¿quiénes te acompañan a cumplir esa labor? Yo, para que no me ataquen de misógino o antifeminista, lo quiero llevar al caso particular. Yo cumplí un rol en la campaña. Si a mí me hubieran dicho, en la campaña de José Antonio Kast, me hubieran dicho, tú vas a ser ministro del Interior, yo habría dicho que no. Pese a toda la preparación que puedo tener, a los trabajos que he desempeñado, yo creo que ese cargo lo tiene que asumir alguien que, no sé, pongo el caso de Jimena, ministra de Estado, senadora, no sé si fuiste diputada también. Trabajo, entonces, no es una competencia de currículum, no quiero llevarlo a eso. Esto no estaba preparado, ¿cierto? Pero dicho lo anterior, después de un mes, Claramente no estaba en que hemos visto muchos errores, yo no sé si ella está capacitada y lamentablemente el daño que le está haciendo al gobierno es tremendo. Jimena Rincón, ¿es sustentable en el tiempo el que Ixquia Siches siga en el cargo que tiene, que es relevante no solo por el tema de seguridad, sino por el liderazgo político que requiere un ministro del Interior, cuando en 4 semanas hay 3 o 4 errores, uno más graves que otro, más complejos, pero que al final han mantenido al gobierno en distintas situaciones bien críticas, y que se habla hoy día de la dificultad de la instalación en buena parte con Ixquia Siches protagonizando esos eventos? ¿Es sustentable en el tiempo o algún momento hay que analizar sacar al ministro? Mira, yo nunca he dicho que se dé vuelta a la página. Mis palabras han sido bien claras en esto. Yo creo que tenemos temas muy importantes en Chile como para seguir sobre si la ministra se disculpó o no se disculpó, si es responsable o no es responsable, si la funcionaria... La verdad es que hay un sumario que está ordenado y tendrá que determinarse quién es el responsable o no. Yo creo que la funcionaria, que es una funcionaria de carrera, 25 años, que la conozco además, sé quién es, creo que de verdad ha hecho un trabajo toda la vida impecable. Y se puede equivocar uno, claro que se puede equivocar, pero ¿de quién es la responsabilidad? De la ministra. Y sumario más, sumario menos, aquí la que emitió los juicios fue ella, y por eso yo dije, es un error grave. Y creo que el que tiene que ordenar a su equipo es el presidente, el capitán del equipo. Ya, por pero lo usted tanto, ha sido ministra. Yo he sido ministra. La sustentabilidad de ese cargo que es tan relevante, tan clave con estos 4 errores o 3, 4 errores en un mes. Matías, hoy día yo creo, y lo digo con convicción, que hay, y por eso es el comité político, es el comité político. El ministro de Hacienda es fundamental para los tiempos que corren. La ministra del Interior, sin lugar a duda. Y el ministro Sexpress tiene un rol que jugar. ¿Por qué? Porque hay 3 temas encima de la mesa y lo hemos leído estos días de manera permanente. Lo económico y la agenda, que además queda desdibujada producto de este tema, absolutamente desdibujada, es un tema crucial para, no solo para el gobierno, también para el país. Claro, lo que pasa con hombres y mujeres, con la inflación, que es de verdad impresionante. Hay generaciones que nunca habían vivido esto. Primero. Segundo, y déjame terminar la idea. Segundo, el tema de seguridad. Orden público, seguridad ciudadana. El tema de la Araucanía es un ejemplo de lo importante y delicado que es esto. Y tercero, lo que ocurra o no en un proceso constituyente que, perdona, yo desde que tengo 14 años, que quería democracia, que quería una constitución que nos representara, y hoy día estamos a puertas de bancarnos todo eso en contra. Gonzalo Vinter, me parece súper delicado. ¿Serán capaces de ordenar una forma de decir, hay libertad para votar, detrás de lo que el gobierno ha dicho tan explícitamente, la urgencia a que no se apruebe un 5º retiro? El ministro de Hacienda habló de una bomba a la economía, el ministro de Hacienda habló bomba. ¿Van a estar, se sienten capacitados para respaldar al presidente en la petición de esto? Yo creo que es una petición compleja, porque hay una cantidad de debates cruzados en torno al 5º retiro que son muy complejas. Sin embargo, yo creo que quienes somos partidos y bancadas oficialistas, la gran mayoría de los parlamentarios sí vamos a concurrir con nuestro voto en contra, pero ojo, no por el presidente, y esto es súper importante decirlo, ese voto en contra no es por el presidente, es porque yo tengo la convicción de que a mis representados les va a perjudicar sacar la plata ahora, porque creo que van a perder mucho dinero
si es que sacan la plata en este momento. ¿En el cuarto no era así? En el cuarto era distinto porque se anunció que venía un alza de contagios muy importante, que efectivamente vino, pero que no tuvo el efecto, digamos, en el cuerpo que se esperaba, porque en el fondo Omicron no tuvo los efectos que tenía la cepa anterior. Y sí quiero aclarar que con respecto al primero, definitivamente no eran los mismos efectos. O sea, si alguien me quiere comparar el primero con el de ahora... No, le dije cuarto. Por eso le planteé el cuarto, no el primero, porque sé que hay matices, Catherine. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de sinceridad. A ver. El cuarto retiro es hoy día el quinto, porque el cuarto retiro no se aprobó. Por lo tanto, estamos hablando del mismo retiro. Y en ese retiro hubo fallas, hubo un discurso bastante fuerte por parte del presidente Gabriel Boric, candidato en ese minuto, incluso dejando de lado lo que le habían dicho sus propios asesores, que era no aprobar por la inflación. Entonces, en el ejercicio de honestidad, yo diría que este fue un voto relacionado con la elección y que por lo tanto lo hizo porque le convenía políticamente. Hoy día, que está viendo los estragos que se han provocado en la economía y que realmente sabe que además probablemente el ministro Marcel no va a tolerar una cosa así como ministro si es que se llega a aprobar el quinto retiro, cambia de opinión. Pero no perdamos de vista que el cuarto retiro es el quinto retiro. Y que ese retiro fue aprobado por la mayoría de los ministros, por el sector y por el propio presidente Gabriel Boric, y eso fue claramente una intención política, porque no ha cambiado tanto la situación. Y agregar solo una última cosa, creo que lo que hoy día está pasando, que es más grave todavía, es que las personas tienen miedo respecto a la poca claridad que existe de los fondos de pensiones, del ahorro individual. ¿Qué va a pasar? Hemos tenido, por cierto, lo que ha dicho la ministra del Trabajo, lo que dijo también la ministra Isquia Siches, y no ha existido claridad en cuanto a que esos fondos finalmente no van a entrar a un fondo de reparto. No se ha dicho de forma categórica, ni siquiera lo ha hecho el presidente. Pero eso está más en el ámbito de la convención que de el pero voto. Existe, de acuerdo, un tema que es primo hermano. Pero creo que hoy día empiezan a hacer ese miedo. ¿Cristian? Sí. Si hubieran olimpiadas de parlamentarios, en primer lugar estaría el presidente Boric, en segundo lugar la ministra Vallejo y en tercer lugar el diputado Inter, que todos votaron a favor del cuarto retiro en condiciones... ¿Olimpiadas de qué? ¿Del mejor parlamentario? De la mejor voltereta, en el fondo. Ah, que dijo de parlamentarios nomás, no dijo en qué programa. No era autoexplicativo el chiste. Pero somos seguidores de la Olimpiada. Entonces, dicho eso, la situación económica no es que estaba mejor. El país estaba creciendo al 19%, efecto rebote, todo lo que quiera. El desempleo estaba menos similar. Mensualmente estaban gastándose más de 3.000 millones de dólares. Lo mismo que el ministro anunció la semana pasada para todo el año, de lo que resta el 2022. Entonces, no es la situación real. Yo creo, y creo que el llamado, me parece bien que el diputado haya cambiado de posición, y como lo explica Katy, estoy de acuerdo con eso, fue una posición política, sí, eso es evidente. Creo que el presidente debería hacer el mismo ejercicio que ha hecho muchas veces, de pedir disculpas, de arrepentirse y de decir, francamente, ¿sabe qué? Nos equivocamos, porque las consecuencias de ese error en materia de inflación que le llega a la gente más pobre, a la gente de la clase media, que ya no puede optar a un crédito hipotecario, el alza de precios en distintos niveles. Hacer un ejercicio de reflexión y decir, ¿sabe qué? Nos equivocamos y por eso ahora queremos votar a favor. Quiero responder algo, porque estamos en una situación que es bien compleja, no solamente la situación económica, sino que la situación del debate en torno al modelo de pensiones, ¿ya? Y que nos deja a todos en situaciones relativamente incómodas, ¿ya? Pero yo también quiero decir que aquí también hay una responsabilidad de quienes durante 40 años defendieron un sistema que no entregaba pensiones que realmente estuvieran a la altura de la promesa que se había hecho, que no tenía como objetivo, porque después el Pilar Solidario fue el que se hizo cargo de entregar pensiones en Chile, que no tenía como, me refiero al sistema de FP, obviamente, capitalización individual, que no tenía como objetivo realmente entregar pensiones porque su objetivo era inyectar capital al mercado financiero, que provocaba tremendos conflictos de interés porque quienes administraban la plata finalmente podían decidir con completa libertad poner plata en donde tuvieran intereses o eventualmente en una empresa que generara contaminación, en donde se hicieron leyes en que, digamos, las pérdidas las terminaban pagando los cotizantes y además también tienen la responsabilidad porque cuando vino la peor crisis del COVID, en donde el Estado tuvo que prohibirle a la gente, acertadamente a mi juicio, prohibirle a la gente ir a trabajar, se les dijo que solamente iban a vivir con 64.000 pesos. Entonces, quienes defendieron durante 40 años sin estar dispuestos a hacerle ninguna modificación a ese sistema, diciéndoles además que no podía haber un sistema ni de reparto, ni cuentas nacionales, ni nada que fuera colectivo, porque todo tenía que ser propiedad privada sobre los fondos, también tiene la responsabilidad de que hoy día la ciudadanía diga no quiero que mi plata esté en ese lugar
y que lamentablemente, la ciudadanía, asusada por algunos políticos, que era, en vez de reconstruir el sistema, que era ponerle una bomba con ellos mismos adentro. Jimena, sobre Quinto Retiro y sobre el sistema más de fondo. Yo creo que respecto al Quinto Retiro, la palabra la tienen los parlamentarios de gobierno. El presidente ha hecho un planteamiento que es conocido por todos respecto de que no es algo que él apoye y la Cámara de Diputados tiene que decir si va a apoyar o no al presidente en su llamado. Y las razones para que el presidente no quiera este Quinto Retiro las conocemos todos, tiene que ver con una situación compleja. Y si no le alcanzan los votos oficialistas, puede darse la paradoja que sea la derecha la que salve al presidente Boric en este intento de que no haya Quinto Retiro. Sí, pero para mí es más grave que el tema del Quinto Retiro o Cuarto Retiro. Pero tiene es que ver significa con cosas tiene que, el liderazgo sí, político, por no eso, solamente por en la eso, materia misma. Por eso, no tiene que ver con que si le prestan o no le prestan votos desde la derecha, tiene que ver con que si sus parlamentarios se cuadran y lo respaldan en ese planteamiento que es político con consecuencias económicas. Eso es lo que se juega. Respecto al tema de ¿Cómo fondo, lo ve usted? ¿Se van a jugar por lo que ha dicho? Yo espero que sí. ¿Puedo preguntar sí, claro, respetuosamente? Podemos conversar sobre qué opinión tiene usted de cómo debería votar la bancada de parlamentarios de la Democracia Cristiana? Porque en la Democracia Cristiana hay varios de los que están más apasionadamente impulsando el Quinto Retiro. La bancada de la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputados ha dicho que la responsabilidad la tienen los parlamentarios de gobierno y que lo primero es que definan cómo van a votar ellos antes que le pidan a ellos. O sea, perdón, pero es que yo no sé. entre paréntesis, eran los socios antes que trabajaban juntos en los retiros. Entonces ahora es como, me parece una interpelación un poco... No, pero es que no es una interpelación. Dije, no, quiero hacer una pregunta. Es una pregunta súper sincera. Lo que pasa es que Gonzalo lo sabe. Es una pregunta súper sincera. Los parlamentarios de la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputados han dicho que la primera obligación la tienen los parlamentarios de gobierno. No, pero ellos son parlamentarios, o sea, tienen un proyecto de ley y una botonera. Está bien, pero aquí está bien, Gonzalo, pero no un tema de botonera, es un tema de llamado del presidente de la República. ¿Pero ustedes van a tener todos los si votos los propios parlamentarios del presidente de la República yo sé que yo voy a votar en contra y si me preguntan a mí, ¿cómo crees que debería votar tu bancada? Yo digo, creo que mi bancada debería votar en contra. La Democracia Cristiana evaluará como lo ha hecho siempre, ¿no? Pero esa es mi pregunta, no entiendo cuál es la ofensa. Yo no estoy en la Cámara de Gonzalo, yo no estoy en la Cámara de Diputados, este proyecto surgió en la Cámara de Diputados. Y los diputados de la Democracia Cristiana han dicho, no nos piden a nosotros ordenar los votos si los parlamentarios del gobierno no son capaces de ordenarse. Eso es lo que ha dicho la DC. Y yo creo que es súper transparente. ¿Y los republicanos, Cristian, cómo van a votar? Yo espero que voten todos en contra, porque eso sería no solo coherente, dijeron, contra, contra el Quinto porque el daño a la economía lo hemos visto palpablemente y quiero sumar a esto también en materia discursiva del discurso de la centroizquierda del año pasado, que era la insuficiencia de la respuesta del gobierno. Yo coincido con Gonzalo, el gobierno de Sebastián Piñera llegó tarde a esta crisis. Y llegó tarde y llegó mal. Lo reconocieron ellos mismos. Briones después. Sí. Pero después incluso sobrepasó esa mala entrada y terminó entregando uno de los paquetes fiscales a nivel internacional más potente que permitió una recuperación económica. Entonces, todo eso. Cuando uno se pone hoy día y compara el plan económico presentado esta semana, que es una suma de medidas que en total supuestamente da alrededor de 3.000 y tantos millones. Muchas inversiones aquí, un IFE que eventualmente vamos a discutir si se restringe de nuevo, el IFE laboral al cual dijeron con todas las letras que es un IFE laboral para impulsar el empleo joven y de mujer. Del IFE, el primer IFE, el IFE universal. El IFE universal. El apoyo universal dijeron, lo vamos a dejar activado por si hay una nueva restricción sanitaria. Está bien, pero el gobierno ha sido claro. Y el IFE laboral, que 2 semanas antes de que entrara el gobierno, lo cuestionó el ministro Marcel, cómo están tomando decisiones, ahora se amplía de junio hasta septiembre. ¿Cuál es el punto central de esto? Hinquemos el diente ahí. ¿Cómo está apoyando el gobierno hoy día enfrentando la inflación, las alzas? Yo creo que este proyecto presentado, este paquete de medidas, es totalmente insuficiente para hacerse cargo de esa demanda. Eso es lo que yo decía. O sea, pongamos todos nuestros esfuerzos en lo que hoy día de verdad está apretando a la ciudadanía. Tenemos una inflación que la vemos en el supermercado. Cuando la gente va a comprar al supermercado, cuando nosotros vamos a comprar al supermercado, la situación es dramática. Una persona que tiene el ingreso mínimo no le alcanza. Si antes ya no le alcanzaba, imagínense lo que es hoy día. Entonces, el paquete de medidas del presidente, que quedó lamentablemente muy desdibujado con el incidente de la semana, es importante de ser apoyado, sí. De que
no tiene toda la pompa que nos gustaría, por cierto. De que nos gustaría, a mí me encantaría ver un apoyo muy fuerte al mundo privado desde el punto de vista del emprendimiento y las pymes, que de verdad Matías, uno mira, lo echa menos. no estamos tan lejos. Efectivamente, con el último IFE, que fue universal, que fue harta plata y que le llegó a harta gente, la economía chilena llegó a donde se pronosticaba que tenía que estar a estas alturas previo al COVID, ¿ya? Y eso hace, claro, en los gráficos que hacía el Banco Central de dónde tenía que estar la economía chilena ahora, previo al COVID, finalmente llegó gracias a esa ayuda que salió una regañadientes, que ya hemos tenido esa discusión. No me voy a poner de nuevo a criticar al gobierno anterior porque ya... Claro, aprovecha porque... No, porque un mes después de la Oye, hay que empezar Gonzalo, a con estos 30 autocrítica. segundos final acá Pero el asunto es que lo que tenemos que lograr es que la gente pueda vivir de su trabajo y eso es una cuestión que hay que transmitirle a la gente. Cuando uno tiene más plata, cuando toda la gente que anda en la calle tiene más plata, efectivamente podría significar más consumo, siempre y cuando haya más cosas que consumir. Pero si hay la misma cantidad de cosas en el mercado, entonces esas cosas suben de precio. Pero cuando a algunos les pasáis plata y a los otros no les pasáis plata, la plata de los unos sube el precio para los otros. La encuesta CADEM que salió esta noche habla que la aprobación del presidente cae un puntito. 44% lo aprueba, el 41% desaprueba. Aumenta 6 puntos más la desaprobación y se acorta la brecha. Muy rápida la desaprobación al presidente Boric en su primer mes. ¿Cómo evalúan ustedes este primer mes a la luz de las encuestas? 30 segundos cada uno. Ya, no, simplemente decir que lamentablemente se nota la falta de liderazgo. Yo creo que eso es. Creo que el presidente hoy día tiene la oportunidad de aquilatar fuerte a sus ministros y empezar a dirigir. ¿Ya? Yo creo que lamentablemente ha costado mucho eso. A mí por lo menos me hubiese encantado, ya que estaba trabajando antes en la moneda chica, como le llamaban, que hubiese llegado al tiro con todo el plan económico, que hubiese llegado al tiro con un plan de seguridad. Nos falta ver un poquito más de acción, un poquito más de coordinación. Así explica usted lo de las encuestas. De todas maneras, no se ha visto orden, no se ha visto liderazgo suficiente, ni el camino hacia dónde va el gobierno. Y creo que eso es fundamental. Jimena, ¿cómo explica esta? Yo creo que... Y el análisis suyo del primer mes. Sí, más allá del tema del orden o la falta de oficio, como decía mi colega Buenchumilla, yo creo que este gobierno en su primer mes está cruzado por los temas económicos, los temas de seguridad y el tema convención constituyente. Eso está instalando una incerteza y una incertidumbre muy grande en el país. Y al final, y lo hemos visto, ¿no es cierto?, en todos los comentaristas de estos días, al final la propia constituyente se vuelve su propio enemigo porque no logra instalar certezas. Y eso creo que no es bueno para el país. El primer mes, Cristian, y estas encuestas. Nos prometieron un gobierno de transformaciones. Y hasta ahora lo único que hemos tenido es un gobierno de improvisaciones. Yo creo que, como decía Katy, los 3 meses en la moneda chica, yo no sé qué hicieron. Pero lo que no hicieron fue tener un plan de gobierno. Y lamentablemente este presidente se posiciona. No sabemos cómo va a terminar. Pero comparativamente con los gobiernos hasta el año 90, el peor inicio de cualquier gobierno. ¿No fue mucho hablar de practicantes, Cristian? ¿No fue mucho hablar de practicantes? A mí me parece... Porque sí hizo una columna suya en la semana. Cuando uno tiene cargos de tanta responsabilidad y genera tantas expectativas en el país, tiene que hacerse cargo. Y tiene que hacerlo de manera responsable. Y creo que eso le ha faltado a este gobierno. Y espero, insisto, como lo hemos hablado muchas veces acá, que le vaya bien, pero que lo hagan bien también. Un primer mes acontecido, pero lo acontecido que ha sido proporcional a la magnitud del cambio. Entra una generación distinta, partidos distintos, entran, digamos, algunos partidos que nunca habían estado en el poder y además también está marcado por algo que es bueno sincerarlo. Por primera vez un presidente no llega con una coalición ¿Les preocupa la alta poder. desaprobación? ¿Cómo? No, yo creo que eso se ordena. Pero es primera vez que un presidente llega a la moneda sin tener una coalición sobre la cual sostenerse, sino que la tiene que ir armando en el camino porque tiene dos coaliciones. ¿Cómo? Por eso, tiene 2 coaliciones y no solamente una, más algunos partidos que son colaboracionistas, por decirlo de alguna forma. Colaboradores, en donde considera la democracia cristiana, ¿cierto? Y a otros, que no sé si ellos se definen así, así que no lo quiero... Yo lo he dicho siempre. Que eso es parte de lo acontecido, hacer los nombramientos, las 3.500 personas que hay. Cuando no has definido una sola coalición, se demora más. Ahora, yo diría una sola cosa. El presidente Piñera se equivocó y no ejerció liderazgo. El presidente Boric tiene liderazgo, que lo ejerza en el proceso constituyente. Gonzalo, Catherine, Jimena, Cristian, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Connie, adelante.
Bueno, y en esta semana, con turbulencias también, el gobierno del presidente Gabriel Boric anunció su plan de reactivación inclusiva Chile Apoya. Para hablar sobre esto estamos en contacto aquí en Estado Nacional con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Ministra, buenas noches, gracias por recibir a Estado Nacional. ¿Qué tal, Connie? Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Ya vamos a hablar sobre el plan de reactivación, pero es inevitable partir preguntándole por la reunión que tuvieron esta mañana con el presidente Gabriel Boric, donde hubo un balance de lo que ha sido este primer mes y entendemos por las palabras del presidente que reconoció que habían habido turbulencias en este primer mes de instalación. ¿Por qué ha sido tan difícil la instalación, ministra? Bueno, ha sido difícil porque el escenario tanto nacional como mundial es difícil. Estamos en un momento en el cual hay mucha expectativa, en un momento en el cual estamos saliendo de una pandemia prolongada con una crisis económica muy importante y un gobierno que se instala con muchas personas jóvenes que tienen mucha pasión y que probablemente lo que nos ha ocurrido es que de alguna manera, a pesar de la pasión, no ha sido lo fluido que podría haber sido en otros momentos. Una de las cosas que decía Gonzalo Vinter es que efectivamente una de las cosas que hay que hacer el primer mes es nombrar más de 3.000 funcionarios, hay que instalarse bien en la moneda y hay que hacer una serie de cosas que para las personas que lo han hecho muchas veces es más sencillo. Entonces este es un gobierno nuevo, claro, que entra al poder por primera vez. Ya, pero según su propia evaluación, porque usted no es nueva, ¿cierto?, en un gabinete. Usted estuvo en el gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, así que de esto sabe. ¿Usted cree que han sido errores no forzados, que es falta de experiencia? ¿Cuál es el problema, a su juicio, en este proceso de instalación que hoy día la presidenta de su partido, ¿cierto?, del PPD, Natalia Piergentili, dijo que ha sido una instalación un poco lenta y difícil? ¿Por qué, a su juicio? ¿Cuál es el problema? Yo creo que, como dije antes, ha sido una instalación difícil porque en este momento estamos en un momento difícil. Estamos en un momento en que el país tiene problemas económicos importantes derivados de una crisis global. Estamos en un momento en que tenemos una convención constituyente que es un proceso que también demanda esfuerzo, aunque no signifique eso que estamos interviniendo. Y porque también han habido errores que hemos cometido, algunos en parte por inexperiencia o en parte porque cuando uno se instala siempre se cometen errores, siempre, todos los gobiernos en la instalación inicial cometen errores. Entonces ha sido, yo diría, un primer mes, como dijo el presidente, con turbulencias. Sin embargo, al mismo tiempo, en este primer mes se han hecho cosas tales como firmar el Tratado de Escazú, una gira muy exitosa a Argentina y este plan de reactivación económica que era algo que estábamos todos esperando y que nos demoramos bastante en armarlo. Ministra Janet Vega, muy buenas noches. A propósito de este plan Chile Apoya. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. A propósito de este plan Chile Apoya, me gustaría que nos esbozara así de manera escueta el objetivo fundamental y sobre todo cuándo los chilenos y chilenas pudieran ver ya efectos concretos de este plan. Bueno, el objetivo fundamental de este plan, que es un plan bien importante, 3.700 millones de dólares, más de un 1% del PIB, es reactivar al país, generar las condiciones para que efectivamente podamos reactivar en particular el empleo y en particular lo que tiene que ver con inversiones. Y eso significa que el foco está... Y por cierto, sin olvidarme lo tercero, es que esa reactivación tenga foco en aquellos que se están quedando más atrás para que no siga aumentando esta brecha de inequidad que existe. Ese es el objetivo fundamental, mover la economía y generar empleo. Y para eso están las 21 medidas que, además de todo lo que significa de inyección directa, tanto a las familias o a las pymes,
también significa una importante inversión pública. ¿Cuándo vamos a empezar a ver resultados? En distintos momentos. Hay algunos resultados que vamos a ver desde ahora ya, porque son medidas que se implementan ya, y otros resultados que vamos a ver en el segundo semestre en la medida en que el plan completo se despliegue. Ministra, ¿y cómo conversa este plan, estas ayudas que está planteando entregar el gobierno con la posibilidad de que se apruebe esta semana el quinto retiro? Se lo pregunto directamente, con estos anuncios, ¿ustedes están esperando que los diputados rechacen el quinto retiro? Este anuncio no tiene que ver con el quinto retiro. Este es un anuncio que tiene que ver con reactivar al país de una manera más rápida y en particular a aquellos que están quedando más rezagados. El quinto retiro, y en eso también quiero ser muy clara, el quinto retiro efectivamente es una mala política. Puede que haya sido en algún momento algún retiro una posibilidad cierta, pero ahora estamos en un momento de pandemia en que no está grave y que podemos volver a trabajar. Estamos en un momento con la inflación este mes más alta que habíamos tenido hace mucho tiempo. Si hacemos quinto retiro, vamos a aumentar la inflación. Entonces vamos a sacar plata y esa plata básicamente se nos va a ir en inflación y en un sobrecalentamiento de la economía. Pero es peor, porque hay personas que no tienen plata para sacar. Y esas personas son aquellas que más necesitarían, entre comillas, un quinto retiro. Entonces, además de todo, es regresivo. ¿Qué va a significar si es que lo hacemos? Inflación muy alta, probablemente nuevamente aumento de tasa, y en la práctica lo que uno ve en el día a día es que va al supermercado y las cosas están mucho más caras. Ve que los créditos hipotecarios se han transformado en imposibles. Eso se va a agravar si es que hay quinto retiro. Entonces, aquí tenemos una responsabilidad todos, es responsabilidad de todos nosotros y en particular de los parlamentarios que nos representan. Es un gustito pírrico. Ministra Vega, respecto del IFE laboral, que sabemos que tiene foco, si quiere nos explica un poco más de qué se trata exactamente, el microfoco en mujeres y en personas más jóvenes y en gente también más de avanzada edad dentro del mercado laboral. 500.000 empleos se pretende, empleos además formales, que esa es la gran virtud que debiera tener. ¿Debieran darse 500.000 en qué plazo? De aquí nosotros esperamos que esos 500.000 se creen en el resto del transcurso del año. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que este es un incentivo a formalizar y a formalizar en particular a las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que en general hay muchas mujeres que no se formalizan por dos razones. Primero, porque efectivamente pierden algunos de los beneficios, por ejemplo, los ligados al registro social de hogares. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo en estos momentos es que estamos diciendo, si usted se formaliza, usted puede tener hasta 3 meses de IFE laboral mientras se estabiliza en su trabajo. Pero además de eso, estamos agregando algunas cosas para que no tenga tanta presión de cuidar. Por ejemplo, el aumento de todo el programa 4-7, que es un programa para después de los colegios que se queden los niños. Y eso es importante. Por ejemplo, estamos aumentando toda la cobertura de todo lo que significa el Sistema Nacional de Cuidado, incluyendo cuidadores, el LIAM, centros de día, etcétera. Entonces, hay una intención muy específica de apoyar a las mujeres, en particular aquellas que son cuidadoras, a los adultos mayores, porque en este país lo que ocurre con las personas mayores de 50, 55 años, en este caso el límite que pusimos, es que no encuentran empleo, porque están sobrecalificados, porque ya no hay espacio. Y esto también tiene el sentido de incentivar la contratación de esas personas. Ministra Janet Vega, ministra de Planificación, de Desarrollo Social y Planificación, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Estado Nacional. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, por haber estado en Estado Nacional. Y ahora vamos con nuestro panel de constituyentes
porque ya es oficial, el 4 de septiembre tenemos fecha, ¿cierto?, para el plebiscito de salida. Esta semana que viene será clave para las definiciones en el Pleno sobre el sistema político, por ejemplo, y sobre el sistema judicial. Y además todo esto bajo un ambiente de crecientes críticas, cuestionamientos, incluso de personajes como el expresidente Ricardo Lagos. ¿Cómo encauzar este camino frente a estas primeras encuestas que dan creciendo el rechazo? De todo eso vamos a hablar con nuestros invitados. Patricia Politzer, bienvenida. Hola, Connie. A la casa, ¿cierto? En TVN. Muchas gracias. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Constanza Schoenhout, bienvenida también. Ya estuviste hace poco, igual también que Constanza Juve. Bienvenida. Y también Ricardo Montero. 3 Constanza de la mesa. Sí, exactamente. Sí. Mira, somos mayoría. Son minoría, ustedes dos. Las mujeres. Y hartas mujeres. Entre las mujeres. Oye, les preguntaba yo, planteaba más o menos el escenario en el que estábamos, ¿cierto? Un escenario donde viene una semana clave, pero que también donde han aumentado, parecido, más encuestas que muestran al menos creciendo el rechazo y cuestionamientos, por ejemplo, del expresidente Ricardo Lagos, que dijo que hay que hacer un cambio en el trabajo de la convención. Lo voy a leer por si algunos no lo leyeron. Me temo que, si no, podemos tener una constitución muy inadecuada para las necesidades del país. ¿Cómo les cayeron las palabras del expresidente, Constanza? A ver, yo esto lo he dicho harto. Creo que es sano y le hace bien al proceso que todos puedan involucrarse de igual manera en el debate que estamos dando. Creo que es importante rescatar que ha sido un proceso súper transparente y eso también ha permitido que todos vayan siguiendo las conversaciones. A veces se hace muy difícil y yo creo que eso es uno de los factores también que ha dificultado la relación y el diálogo entre la ciudadanía y la convención. Es mucha información dando vuelta, es difícil seguir cada uno de los trabajos, pero efectivamente aquí el objetivo, yo creo que estamos todos remando para el mismo lado y todos esperamos más o menos lo mismo, o más bien, todos esperamos lo mismo, que es una constitución que permita cambiarle la vida a las personas para bien. Y yo creo que vamos avanzando en esa dirección, que nos cuesta comunicarlo, pero que efectivamente aquí se trata de lograr una constitución más democrática, una constitución de derecho y una constitución de nuevo, que mejore la vida de las personas. ¿Y se está consiguiendo eso? ¿Cómo le llegan a un socialista las palabras del expresidente Ricardo Lagos? Como ha sido todo el trato de los socialistas hacia afuera. Nosotros hemos dicho desde el primer momento, bienvenidas todas las críticas, este tiene que ser un proceso abierto a la ciudadanía realmente, y ahí están todos los actores. Nosotros creemos que el gobierno, los poderes del Estado, todos tienen derecho a participar de este debate, y nosotros tenemos que recibirlo con humildad. Pero no es cualquiera Ricardo Lagos. Por eso lo invitamos también a la comisión, él hizo su exposición allá, hablamos de sistema político, es un expresidente y hay que escucharlo de forma atenta, de forma humilde, y ver qué podemos recoger de eso. ¿Y hay que hacer cambios, como dice él? Este es un proceso en que está en comisión y ahora vamos al Pleno, por ejemplo, en sistema político. Y ahí hay que revisarlo en el Pleno. Hay cosas que mejorar, por cierto, y es parte del proceso de todas las normas. Ya vamos a hablar del sistema político, vamos para allá, pero partamos primero en esta conversación inicial, Patricia Politzer. Las palabras del expresidente Lagos, ¿cómo caen? Yo estoy de acuerdo con mis compañeras y compañero constituyente en que la Constitución no es de la Convención. La Constitución es de todos y todas las chilenas. Y por lo tanto, bienvenidas las críticas, las opiniones, pero debo decir que a mí no me gustaron las palabras del presidente Lagos. ¿Por qué? Porque él está señalando que hay muchas cosas que cambiar cuando las cosas todavía no se han acordado, no se han avanzado lo suficiente para empezar a cambiarlas. Sin duda. Pero él critica específicamente algunas cosas que se han aprobado. ¿Cómo cuál? Él critica que se han aprobado en las comisiones, por ejemplo, el tema del sistema judicial. Podemos discutir mucho sobre eso, pero mira, yo entre todas las críticas, primero quiero invitar a la ciudadanía a leer los textos aprobados. Sí. Es tanta la crítica que le he preguntado a los especialistas, a los que hacen columnas, en fin, a los expertos. Les he dicho, ¿qué de lo aprobado habría que sacar de inmediato para que esta no sea una constitución inadecuada? Hasta ahora no he encontrado respuesta en las cosas aprobadas por el Pleno, porque aquí una cosa es la comisión, donde cada uno puede plantear su posición y, por cierto, en un país que
estalló en una crisis política social, a la que ahora se le agrega una crisis económica, es obvio que hay muchas demandas, muchas frustraciones de hace muchas décadas, y eso se plantea con mucha rabia, con esa frustración, con mucha fuerza. Y después viene todo el proceso de debate y de votación en el Pleno, donde esto vuelve a un cauce se modera, natural. el rol moderador de alguna manera que se habla o que se espera del Pleno. Ahora, también hay quienes sostienen que si se critica o se cuestiona o se comenta cuando ya está aprobado, ¿cierto?, por el Pleno, ya no hay mucho que hacer. En cambio, la crítica previa, cuando todavía las normativas están saliendo recién de las comisiones, tal vez la gente, los convencionales, escuchan las críticas que vienen de afuera, ¿o no, Constanza? Sí, absolutamente. A ver, yo creo que aquí hay un problema de diagnóstico respecto a la Convención Constitucional por parte de los convencionales, que es que pareciera que lo esencial de un proceso constituyente es cambiarlo todo, ¿no? Apretar un botón de reseteo, como decía una convencional constituyente hace poco, había que apretar un botón de reseteo, borrón y cuenta nueva, y en realidad los procesos constituyentes tienen que dejar lo que funciona y cambiar lo que no funciona. Eso es esencial de los procesos constituyentes. Ahora, este tema de las críticas de la Convención Constitucional a mí me llama mucho la atención, que no tiene que ver con el tema de la crítica, tiene que ver con la falta de autocrítica o bien de recibir esas críticas por parte de los convencionales constituyentes, porque la culpa siempre la tiene otro. La tiene el expresidente Lago, la tienen las encuestas, la tienen los medios, la tienen los partidos, la tiene la derecha. Resulta que es la ciudadanía la que finalmente te está diciendo hoy día, ¿sabes que no me gusta cómo está funcionando esto? Te lo dicen las radios, te lo dicen los mineros, te lo dicen los agricultores, te lo dicen los regantes, te lo dicen los padres de colegios particulares subvencionados. Entonces, pongámosle un poquito el cascabel al gato. Yo no sé bien con qué experto hayas estado conversando tú, Pati, pero yo por lo menos escuché al presidente Lago y yo entiendo que el concepto de plurinacionalidad, que es algo que sí está aprobado, que es el hecho de tener distintas naciones dentro de un mismo país, es algo que no precisamente concita mucho acuerdo transversal. Y a partir de eso, también hay que ser bien consciente de que hoy día tenemos 161 artículos aprobados. La Constitución vigente, que ha tenido 260 enmiendas, tiene 143 permanentes. O sea, nos estamos acercando a una de las constituciones más maximalistas del mundo. Sin duda. Y que con lo que ya tiene aprobado... ¿Del mundo? Sí, del mundo. Sí. Con el número, con 160. No, con lo que viene, pues. Con lo que viene. Pero es que aquí está una parte nomás del diagnóstico. Pero es que no me dejaste terminar. Por favor, después complementamos. No, más que complementar, yo estoy dando mi opinión. Y por lo menos acá sí tenemos cierto espacio para poder comentarla, a diferencia del caso de la Convención Constitucional, que es mucho más difícil de poder hacerlo. En la comisión. En realidad. Perdón. ¿En la comisión del sistema político? No, dije en la convención. Que cosa que es cierta, o sea, si tú no es una cuestión, no es algo, y después de la reforma mañana va a ser peor. Pero más allá de eso, lo que les quiero transmitir es de que son 161 artículos aprobados. De eso, al menos, yo por lo menos creo que hay una parte importante que tiene que ver con los fundamentos de la institucionalidad, que evidentemente no están considerados y donde por supuesto que se hacen cambios que son profundos, pero no profundos para mejorar la vida de las personas. Ese es el gran tema. Creo que esta es la Constitución perfecta y a la medida para los convencionales, para los políticos, pero no para las personas. Ahora, los cuatro son miembros de la Comisión de Sistema Político y enfrentan esta semana una semana clave, ¿cierto? Donde finalmente va a llegar al Pleno. Pero, sí. ¿terminamos el punto anterior? Bueno, si quieren complementar. Bueno, pero si tienen que meter nomás. Si tienen que meter nomás. Pero no quiero que se nos vaya el sistema político. No, sí, vamos a aterrizar ahí. Adelante, Constanza. Sí, es que yo no comparto lo que plantea Constanza. No te lo puedo creer, es una novedad. Puede ser. No hemos tenido mucha oportunidad de conversar también porque, a pesar de que están los espacios en la convención, todos tenemos la oportunidad de pedir la palabra, de discutirlo. Hay distintas formas de aproximarse a esa conversación. Mi forma de aproximarme acá es también poder invitarte a que nos abramos también a tener otra perspectiva respecto a la convención, que por cierto requiere autocrítica, y yo creo que acá la estamos haciendo. No hay nadie aquí que haya dicho, no, las encuestas son terribles. Pero yo no he visto ninguna autocrítica, perdona, pero yo solamente para saber, pero ¿quién hizo alguna autocrítica? Yo hice una autocrítica, dije que creo que ha sido... acá, estoy preguntando acá porque como que pareciera que hubo una autocrítica. Voy a terminar de plantear mi palabra. Vamos a la autocrítica, Constanza, que la hizo. Efectivamente, lo que dije al principio fue que hemos tenido mucha dificultad para poder comunicar lo que está pasando. La Pati decía, efectivamente, todos van a plantear sus posiciones y esas posiciones no siempre llegan a término y esas posiciones muchas veces son representativas de sectores muy pequeños de la sociedad. Pero precisamente en la medida en que va avanzando el debate, se van construyendo estos acuerdos, se va moderando, se va articulando, va tomando forma, se van moldeando los acuerdos. Y por eso es
es que hoy día tenemos en promedio las normas, las 161 normas que hemos aprobado, en promedio han sido con el 70% de los votos, no con el 66%, con más de 2/3. Y yo creo que eso habla también de que hay ciertos consensos. ¿En qué? Y yo creo que esto incluso con la derecha, en darle más poder a las regiones, en, por ejemplo, tener una mejor regulación del agua, eso todavía está en comisión, va a pasar al Pleno, pero hay que conversarlo. En tener una constitución que garantice más derechos, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Entonces vamos al fondo también. Y yo creo que ahí efectivamente está la autocrítica y yo creo que a nosotros lo que nos corresponde es escuchar, es representar, es explicar lo que estamos haciendo, rendir cuentas y, por cierto, seguir trabajando de manera firme para poder llegar a un articulado completo que le mejore la vida a la gente. Ricardo, ¿tú coincides con Constanza en que el problema que están teniendo o que han tenido es un problema de no saber comunicar? Es una mezcla, son varios los factores. Acá primero hay que entender, y complementando el diagnóstico de Constanza, hay que entender que es obvio que no vamos a hacer todo de nuevo. No es inventar y resetear absolutamente todo. Pero ojo, tampoco significa que no vamos a cambiar nada. Acá estamos en un proceso constituyente, entonces hay gente que se le olvidó que pasó el estallido. Acá es un estallido social, algo gravísimo. Y buscamos una salida institucional, y en eso estamos trabajando. Entonces los maximalistas que quieren cambiar todo se equivocan, y los conservadores que quieren mantener todo tal como está también se equivocan. Y uno de los debates que ponía como ejemplo claramente es la plurinacionalidad. Es un debate que hay que dar, que hay que deslindar, que hay que definir, pero es un debate que no podemos seguir excluyendo. Está definido en general y ahora hay varios otros temas pendientes, pero en buena hora nos atrevemos a... Autonomías territoriales indígenas, autogobierno, tribunales indígenas. Hay Queda bastante zanjado. Pero queda bastante más por discutir. Queda mucho por discutir. Pero en buena hora, este es el momento para hablar esos temas que están vetados, que estuvieron vetados por siglos. Este es el momento, en una convención constitucional, para que podamos discutirlo. A mí me sorprendió que Connie Juve, ahora hay que nombrarlas por el apellido, dijera que estábamos haciendo una constitución para los políticos y no para la gente. La verdad es que si escuchamos las voces más críticas frente a la constitución, es precisamente del mundo político al cual efectivamente le está temblando el piso porque vienen cambios profundos. Y eso es muy importante. Como decía Ricardo, no se trata aquí de cambiarlo todo, pero sí la ciudadanía nos eligió para hacer cambios profundos. Si no, no tendría sentido. Si no, esta Constitución no se hizo en una taza de leche, como muchas veces lo propuso antes la expresidenta Bachelet, pero no se le quiso escuchar. Este proceso constitucional vino como un camino de superación de la crisis político-social. Y yo creo, si me preguntas tú, uno de los errores que a mí me parece que hemos cometido es no haber analizado, tratado antes los derechos fundamentales como educación, salud, vivienda, pensiones, porque esos temas la gente los está esperando. Pero ya vienen, no hay que asustarse, ya vienen. Semana clave para el sistema político, la comisión donde están ustedes. ¿Qué va a pasar? ¿Hay espacio para mejorar lo que va a llegar al Pleno o ya no? ¿Se acaba el Senado o no? Eso a la vuelta de una pausa. Estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Estás viendo Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con nuestro panel de constituyentes, con las dos Constanzas, Patricia y Ricardo. Dejamos la pregunta planteada. Viene el Pleno el miércoles, ¿cierto?, para votar el sistema político. Lo que debiera salir de ahí es lo que debiera estar en el borrador de la nueva Constitución. ¿Hay espacio para mejoras de aquí al miércoles en lo que van a votar en el Pleno o lo que está ya está, Ricardo? ¿Qué se está negociando? Lo que está en el informe ya está y se resuelve en el Pleno. Lo que estamos ahora es revisando, es viendo qué es lo que opinan los diferentes colectivos, qué es lo que ha dicho la opinión pública sobre esta propuesta, pero tiene que llegar al Pleno, ver qué es lo que se va a aprobar y lo que no se logra aprobar, eso vuelve a la comisión y tenemos que volver a revisar. ¿Y se acaba el Senado? En los términos que está planteado, sí hay una nueva segunda Cámara, la Cámara de las Regiones. ¿Que va a tener qué tipo de atribuciones, Constanza? Decorativa.
O sea, finalmente con la eliminación del Senado no solamente terminas con una institución republicana, sino que lo más complejo, creo yo, es de que no hubo a propósito de este tema de escuchar y de la participación ciudadana, no hubo un argumento serio que se diera de por qué era necesario eliminar el Senado. Ni uno. Ninguno. Ni un argumento serio. O sea, la única razón por la cual se eliminaba el Senado era decir, mira, es que era innecesario, lo que pasa es que tener 2 cámaras, es que es muy lento. Bueno, hubo algunos expositores que plantearon de que, de hecho, el Senado no hacía que fuera más lento todo. De hecho, a muchos proyectos también eran mucho más lentos en la Cámara precisamente porque son más integrantes. Y lo que hiciste finalmente con terminar con el Senado es que le quitaste una participación de las regiones en las decisiones nacionales, salvo ciertas excepciones, como por ejemplo la ley de presupuesto, como por ejemplo la división administrativa y regional, con lo que sería, por ejemplo, crear nuevas regiones, entre otras cosas. Pero de que la Cámara de las Regiones sea una suerte como de segunda Cámara, eso es falso. Mira, ¿Por qué es necesario eliminar el Senado, Pati? A ver, antes de contestarte el por qué, a mí me sorprende esta dureza con que Connie Juve está menospreciando esta segunda Cámara, que es la Cámara de las Regiones. Y digo, no es la única. No, hay muchos. El Senado completo. Exacto. Bueno. Entonces, justamente por eso yo creo que hay que tener un poquito más de buena memoria. Y te quiero contar que en un reportaje de La Tercera el 17 de diciembre, es decir, no hace mucho tiempo, estamos a comienzos de abril o a mediados de abril ya, el convencional Arturo Zúñiga, compañero de la UDI de Connie, señalaba que el bicameralismo asimétrico, es decir, exactamente lo que estamos planteando, de tener una cámara política y otra cámara distinta, podría ayudar a reducir, decía, el clientelismo. Que el Senado solamente se dedique a cosas de extrema relevancia, como podría ser una modificación constitucional en lugar de pronunciarse de cada cosa. Y lo mismo decía Cristian Monkever de RN. La Cámara Alta podría representar a las regiones y que cada una de ellas elija el mismo número de representantes o senadores. Los gobernadores y consejeros regionales están representados en la región, pero alguien tiene que alzar la voz por las regiones y la descentralización. Y esto es exactamente la propuesta que estamos planteando de un Congreso de diputadas y diputadas y una Cámara de las regiones. Entonces, vemos que hace un par de meses Arturo Zúñiga y Cristian Monkever planteaban exactamente esto. Constanza dice que no es así. Lo que pasa es que no es bicameralismo yo simétrico. creo que es importante contestar las preguntas porque precisamente los temas centrales. El punto es si tú consideras que el Senado valía la pena mantenerlo o no. No, yo creo que no. Pero el hecho como de lo conocemos, no. Está bien, pero como lo conocemos, no. Mira, yo creo lo que estoy diciendo bueno, si es puedo que contestar, estos constituyentes estaban de acuerdo con eso bien, hace apenas un par de meses. Puedes contestar, gracias. Connie. Sí, muchas gracias. A ver, yo creo que aquí, para poder hablar de 2 cámaras, para hablar de bicameralismo, 2 cámaras dentro de asimétrico. Bueno, asimétrico, como le quieras poner, porque la cantidad de conceptos que se inventan en la Convención Constitucional todos los días es impresionante. Asimétrico inventado, bicameralismo asimétrico. El bicameralismo asimétrico es bastante Arturo una manera... y Monkever lo planteaban ellos. Gracias. Tiene que haber un anclaje institucional. Esto no solamente lo planteaba yo, lo planteaba de hecho aquí el compañero, como se llame, don Pedro Muñoz, de Ricardo Montero, decía, hay que tener anclaje institucional. Y por lo tanto las 2 cámaras tienen que estar dentro de un mismo Congreso, y esto no es así. De hecho, la Cámara de las Regiones ni siquiera se elige en conjunto con el Congreso, se elige en conjunto con las autoridades comunales o regionales. Y el gran tema para que haya una efectiva participación de las regiones es de que efectivamente las regiones, por tanto en este caso estos representantes regionales, puedan participar de las decisiones nacionales en materia legislativa. Y eso es algo que, salvo ciertas excepciones muy puntuales, la Cámara de las Regiones no entrega. Constanza Schoenhaut, dime, ¿por qué hay que eliminar el Senado? Yo creo que no tiene sentido tener 2 cámaras que hacen exactamente el mismo trabajo. Y creo que eso, como la gente lo vivió durante mucho tiempo, hace que las leyes duerman en el Congreso muchas veces. ¿Por culpa del Senado? Porque hay estudios que dicen que no necesariamente del Senado. No necesariamente del Senado, de la dinámica de tramitación. Si aquí, más allá de los órganos, lo importante es cómo se tramita. Y por eso la idea de asimetría tiene que ver con cumplen funciones distintas y por tanto la tramitación en uno y otro espacio es distinta. Y porque además creemos que
la representación de las regiones, que yo honestamente no escuché nunca a un senador decir que representaba demasiado su región. Yo creo que ahí hay una representación más de partidos políticos que ahora están muy preocupados de la representación regional, pero al menos desde la perspectiva de quienes hemos ido pensando este diseño, entregarle más poder a las regiones es fortalecer la política regional. Y por eso, Connie, la idea de que se elija con el resto de autoridades regionales y locales. Podemos estar de acuerdo o no, pero esa es la lógica que hay ahí. Por eso un órgano regional donde todas las regiones tienen el mismo número de representantes para hacer frente al centralismo. Pero al mismo tiempo la importancia de resguardar, y por eso la asimetría, resguardar un espacio donde se respete lo más posible una persona, un voto en las decisiones sustantivas, digamos, en la mayoría de las decisiones. Y por eso una Cámara Política de integración proporcional, como va a ser el Congreso de Diputados y Diputadas, donde también va a tener un impulso político importante en materia legislativa. Eso es lo que se intenta resguardar en este diseño y que a mí, y creo que a una buena mayoría, nos parece coherente. Yo creo que evidentemente los senadores no quieren terminar con el Senado. Creo que aquí también tenemos una diferencia. ¿Por una especie de defensa corporativa o porque Como hay yo quienes lo he visto, sostienen, cuando uno los escucha, hay quienes sostienen que finalmente las leyes salen mejores? Es como cuando uno dice, Sí, pero eso dos se cabezas puede piensan mejor que una. Pero eso se puede abordar de otras maneras, como también lo tiene la propuesta para mejorar la calidad legislativa, con una unidad técnica y presupuestaria que efectivamente hace la pega de insumar y de entregar elementos técnicos. Yo creo que es un desincentivo, de hecho, hacer bien la pega en la Cámara de Diputados cuando sabes que tiene una segunda Cámara que va a hacer todo de nuevo. Y por tanto, uno puede ir compensando esas preocupaciones. Yo creo que esto es una propuesta coherente que, por cierto, se puede mejorar en algunos aspectos, pero me parece importante acá establecer que hay diferencias políticas y efectivamente hay sectores que les gusta más la simetría y hay otros que les gusta más la asimetría. Y ahí es donde se van construyendo los consensos amplios que vamos a ver en el Pleno cómo puede avanzar. Les quiero preguntar por el sistema de pensiones, porque decía Pati que, claro, que de repente la gente está esperando y no entiende tanto el tema del sistema político, tal vez le parecerá ajeno con lo importante que es. Sabemos que se ha dicho, ¿cierto? La sala de máquina, la columna vertebral, el motor de la Constitución. Pero claro, la gente está esperando qué pasa, por ejemplo, con las pensiones, qué pasa con el sistema. Y yo quiero preguntarles cómo conversa lo que se ha aprobado hasta ahora sobre el sistema de pensiones, lo que se ha aprobado, quiero decir, con, por ejemplo, el quinto retiro que se está votando esta semana. Que por un lado, una voz dice que los ahorros van a ser colectivos y otro te dice que los ahorros son tuyos y que tienes derecho a sacarlos. ¿Quién dice que son colectivos? Por eso estoy preguntando, lo que se ha aprobado en la comisión. No, eso no se ha aprobado. No, nunca se ha aprobado eso. Eso no se ha aprobado. Lo único que no se ha aprobado es la propuesta, y que esto es lo que confundió con Sí. mi plata, no, ¿cierto? Sí. Pero porque es una propuesta no solo que contenía aquella materia respecto a los fondos de pensiones, sino también que perpetuaba las AFP o la capitalización individual. Claro, pero, Aquí- pero lo que se aprobó al aprobarse, lo que se aprobó que sí es el no más AFP. Pero no se aprobó la transitoria. Ya. Esto es importante. Ya. Habían dos partes de la propuesta no más AFP. Se aprobó una, y la que no se aprobó precisamente era la que ponía en cuestión la propiedad de los fondos de pensión. Aquí hemos sido súper claros, y yo voy a volver a decirlo, se lo voy a decir a todos los trabajadores y trabajadoras. Aquí la convención, o al menos no con nuestros votos del Frente Amplio ni de Apruebo Dignidad, se va a permitir que se toquen los ahorros que tienen hoy día en las AFP. Eso está no súper va a claro. ocurrir. Estoy Y eso pensando lo ha para el dicho- futuro, en el sistema para el futuro. Pero para el futuro, Connie, tendrá que haber un sistema de seguridad social. Que A no ver, tiene por qué quedar establecido en la ¿Qué es lo Constitución. que se está lo que discutiendo ahora, la tiene- seguridad Lo social? que tiene que quedar establecido es que Chile necesita un sistema de seguridad social. En este momento no existe un sistema de seguridad social. Tenemos un sistema de ahorro obligatorio en una financiera. Eso es lo que tenemos, no hay un sistema de seguridad social. Lo que yo espero es que la Constitución establezca que tiene que haber un sistema de seguridad social y que sea la ley luego que en un debate democrático, sin leyes de quórum calificado que hacían imposible los cambios, se haga un debate democrático donde se establezca cuál es el nuevo sistema de seguridad social. En ese sistema de seguridad social, como dice la Connie, se verá qué pasa en el futuro. Pero los ahorros que todos los chilenos y chilenas, todos los trabajadores y trabajadoras hemos ahorrado en este
este sistema Sí. de financiera obligatorio, nadie tiene derecho a quitarlo. Constanza, que si esa fuera la voluntad política de decir, mira, no queremos tocar los ahorros previsionales, entonces deberían haber votado a favor de alguna de las 3 indicaciones que se presentaron, que no tiene que ver con la iniciativa popular, que fue presentado por nuestro sector, que básicamente planteaba 3 cosas. Una, que los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales. Una segunda, que decía que el Estado no podía expropiar los fondos. Y una tercera, de que eran heredables. Las 3 iniciativas fueron rechazadas. Entonces, si la voluntad política es garantizar la certeza a las personas de que sus ahorros previsionales no van a ser tocados, entonces, ¿qué cuesta votar eso a favor? Para dar esa seguridad y esa certeza. Entonces, realmente una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y en este caso se dice en la práctica, oye, vamos a proteger los ahorros de las personas, los trabajadores no se van a tocar sus fondos. Bueno, entonces digámoslo y hagamos también, seamos coherentes con lo que estamos diciendo. Pero eso Votemos a favor de es armar esas 3 puntos que tú señalaste, es empezar a armar el sistema nuevo. Y eso es lo que no queremos Pero si hacer. la Connie acaba de decir, no vamos a tocar los fondos de los trabajadores. Ok, entonces voten a favor de que el Estado no pueda expropiar los fondos de pensión. Pero Connie, aprobamos la norma de propiedad. Y eso queda contenido. Es que si uno empieza... La norma de propiedad es lo más precario que Mira, hay. O sea, es tan mala... Tenemos una diferencia. No, una diferencia. Es tan mala que llega a boicotear el propio derecho. Yo O no sea, estoy de acuerdo con lo que es así de planteas. mala. O sea, A ver, ¿por qué, a Connie? nivel internacional. ¿Me lo puedes explicar? Sí, te lo explico si quieres. El derecho de propiedad, en la práctica aquí lo que pasa es de que el titular termina siendo como más chico que lo que es la bajada. Tú puedes garantizar el derecho de propiedad, y nosotros siempre lo dijimos, cuando decían es campaña al terror, decir que no va a estar garantizada la propiedad, va a estar. El punto es cómo. Porque si tú no garantizas que en el caso de expropiación te paguen en dinero en efectivo y al contado antes de tomar posesión material del bien, entonces no hay propiedad. No hay propiedad. Si tú lo dejas a la ley, la determinación del justo monto, y ese justo monto es 24 cuotas sin interés y sin reajuste, no es justo Pero eso monto. se devolvió, a la comisión. En muchos países del mundo. La Constanza eso dice no que se aprobó. eso se devolvió a la comisión. Eso no se ese aprobó. artículo Hay un pequeño problema que tenemos. Pero es de- que hablemos, voluntad política, pero porque hablemos hay voluntad es que no, política, pues Constanza, hablemos con ¿Cómo? certeza. Tú estabas explicando, dijiste tú estabas que explicando. se había aprobado Déjame propiedad. terminar. Sí, se aprobó se propiedad aprobó. y lo que tú estabas hablando de expropiación. Y expropiación no se aprobó y volvió a la comisión. Veamos cómo ¿Ya? sale. Entonces, Y hablemos se de lo que aprobó. está, No, hablemos de lo que yo está creo en que el texto hay un constitucional. asunto- Porque eso, Genial que haya porque voluntad esa política. confusión es lo que termina también Sí, puedo- confundiendo es a la que yo creo que hay un ciudadanía. asunto Ricardo. metodológico que hay que tener cuidado. Acá tenemos que tener un debate de buena fe, porque la convención está discutiendo en 7 comisiones, cada uno mínimo 2 informes, hay 14 informes dando vuelta. Entonces, si cada uno arma su discurso propio en base a una indicación, a una votación, y saca el contexto, nos podemos perder. ¿Cuál es el punto fundamental? Tenemos un problema en previsión, un problema gravísimo, que hay que solucionarlo. ¿Pero qué tiene que estar en la Constitución? Porque efectivamente hay una discusión acerca de lo que Tiene que tener definiciones generales a nivel de principio. pero Por no ejemplo, puede también desde el definir colectivo el sistema de socialista, pensión. acá no se va a tocar un peso de ninguno de los trabajadores, no con ningún voto de los socialistas, eso que quede claro. 2, el sistema como está no funciona, necesita un componente de un pilar desde el Estado. 3, tenemos que ver cómo podemos avanzar en solidaridad. El ministro Marcel lo dijo la semana pasada. Este es un problema muy complejo. No existen soluciones mágicas. Entonces, todas estas banderas como con respuestas rápidas y gratuitas de sí, no y totalitaria son bien simples y sirven de eslogan, pero no responden el problema de fondo. Y es que cuando las personas terminan su vida profesional, no tienen plata para una vida digna. Ya, y lo que dice la Constanza, el hecho de que lo que dice la Constanza es que aquí falta voluntad política, es que si realmente hubiera un compromiso para no tocar los ahorros, lo hubieran votado a favor en la... No, porque si en uno el- elige 3 en indicaciones el por Comiplatano. separado, en un desagregado, dice que se votaron en contra, yo voy por el diseño completo. Y creo que eso hay que construirlo con mayoría. No, porque hay que construirlo con mayoría. Nosotros se lo votamos a favor feliz. Hay que construirlos con mayoría de 2/3. Lo que pasa es que si uno construye desde un grupo pequeño y no se abre a discutir con las demás Pero, personas, Ricardo, es si muy tú- complicado pero, Ricardo, construir en mayoría. Ricardo, si tú y esa es la presentas- propuesta que a lo menos nosotros hemos avanzado siempre, Si de tú tratar de presentas una conversar con más indicación, personas. sí, pero si tú presentas una indicación como colectivo socialista que dice que los fondos de los trabajadores, los ahorros previsionales van a estar protegidos, nosotros lo votamos a favor. Y no nos importa presentarlo. Pero eso no está en duda. Pero entonces Es discusión preséntenla. de nosotros. No, porque si sacan A una mí, indicación mira, a mí para me hacer parece el debate importante de dejar una eslogan, cuestión no súper clara. funciona. Ok, De eslogan, Constanza, es una certeza que uno tiene que Ok, tener. y así ojo, podríamos ojo, hablar- y ojo con Dale. no, solamente va a cerrar, porque tú planteaste lo de propiedad, y es por eso que yo lo toqué. Nunca dije que se había aprobado en el Pleno. Lo que te digo es cómo está hoy día la discusión. Esa es la discusión. ya. Ahora, si tú me dices, por ejemplo, que están con la voluntad política de que en materia de expropiación se diga explícitamente que se va a pagar el valor de mercado, es una cuestión de sentido común. Bueno, feliz, po, genial.
Entonces Si sigamos la firmemos el compromiso conversación en las ahora. Sigamos comisiones. conversando en la comisión. Pero van a seguir mañana conversando desde las 7 de la mañana. ¿A qué hora empieza mañana? no, a las 9:30 mañana. Ah, ya. A las 9:30. Previa, oficialmente a las 9:30 para Exacto. comenzar con votaciones Así de es. reglamento mañana. Oye, se nos acaba el tiempo. Solamente díganme si están a favor o en contra de lo que se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente, todavía en la comisión, acerca de limitar la subcontratación, prohibir contratos a honorarios que ocultan relaciones, estoy citando exactamente, laborales o administrativas estables, la tercerización y externalización de servicios. ¿A favor o en contra? En contra, y creo que lo importante es evitar la precarización del trabajo, no el hecho de que haya personas honorarios o que hayan contratos externos. ¿A favor o en contra, Constanza? En contra, más allá de que creo que aquí lo fundamental va a ser cómo garantizamos el derecho al trabao decente, que tiene todos estos elementos Estaba y en más Iquique que lo cuando estamos recibí la trabajando. noticia de los derechos fundamentales y lo primero que me dijo el dueño, o sea, el locutor de la radio fue: sacaba la minería con esto. Así que claramente en contra. Ojo, los debates segregados, yo estoy en contra. Sí. Ese es un pedazo de algo Por que eso, está mal pero se está formulado. preguntando Hay ya. que ver los derechos de los trabajadores, el tema de fondo. Ricardo Montero, Constanza Mira cuánto de Juve, acuerdo. Constanza Schoenhaus, te partieron. Ya Todos y Patricia Pulitzer. El tema después del voto. Bueno, que tengan una muy buena semana. Van a necesitar cierto ánimo y fuerza porque tienen mucha pega por delante. Así que gracias por venir. Hacemos Gracias una por la pausa invitación. y ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Se hace siempre corto el tiempo para seguir discutiendo en materia de convención, lo que está en algunas comisiones, lo que pasa a pleno. Esta semana es crucial para los plenos y temas. Oye, hay muy plenos personales. toda la semana. Toda la semana hay plenos. Se discute algo que va a quedar listo para estar en el borrador de la nueva Constitución. Así que una semana clave en la Convención Constitucional. Sígalo usted y el próximo domingo nos encontramos con esos temas de todas maneras y muchos otros que se vayan dando. Mañana, primer mes del gobierno del presidente Boric. Connie, muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias A por ustedes. acompañarnos y que Gracias por tengan venir. una gran Chao. semana. Buenas noches. Con el auspicio de El futuro está aquí, BHP. Y el ERP de las pymes, Came.cl. Hemos presentado Estado Nacional.